Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Damos comienzo al pleno ordinario del mes de julio. Empezamos con el borrador del acta del pleno del 15 de junio del 2019. ¿Algún comentario sobre el acta? Bai, nire interbentzioan esaten dau, nik esaten dutela, udalbatza hau osatzen dugun zinegotzi bakoitzak gutxi gora bera 650 herritar ordezkatzen ditugu, hau da, 27.000 ibartar baino gehiago. Eta ez da hori esan ebana, gauza bat falta da, baina importantia da. Esan eman gutxi gora bera 650 herritar ordezkatzen ditugu, baina guztion baturak hori baino gehiago ordezkatzen du. Hori da falta dana. Guztion baturak hori baino gehiago ordezkatzen du. Hau da, 27.000. Eta gero... Horrixa da 15. Hurrengo horrian itzulpen akatz bat dau, itzultzaileak badaki, esaten dau guk agintaldi demokratiko bat da. Eta ez da agintaldi demokratiko bat da, agindu demokratiko bat. Erderaz esan eban, ez un mandato demokratiko eta itzulpen zuzena da agindu demokratikoa. Eta bestalde batetikan horren ondoren, 17. horrian, alkatearen hitzetan jaso gabe dau, baina hala esan zegoen eta gustauko litzaidake jasotzia, 17. horriaren amaieran, alcatiak esan zeban se han dicho cosas con las que no estoy absolutamente de acuerdo. Y eso no está recogido en acta. Y como nos sorprendió mucho que se hiciera esa afirmación, nos gustaría que estuviera recogida en acta. ¿Algún comentario más sobre las actas? Bueno, con las incorporaciones que el secretario hará al acta, procederíamos a votarla. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Estoy sin micrófono. Sí, bueno, si se quiere hacer algún comentario. Sí, una cuestión solo. Bueno, ya pasaré una solicitud de información sobre las resoluciones, pero me ha llamado la atención una, que era una pregunta dirigida al secretario, que es en las resoluciones de alcaldía respecto de los nombramientos de los secretarios de las comisiones asesoras y de trabajo, hay una, la de institucionales, que no se nombra. No sé si es porque es así, porque eres tú o porque es el secretario el secretario, pero me ha llamado la atención y bueno, simplemente por saber si estaba bien. Sí, no se nombra porque el titular de la secretaría de todas las comisiones soy yo. Entonces, por eso se hace esa delegación. Bueno, aclarado eso y pendientes de las solicitudes de información en próximas fechas. El siguiente punto sería la dación de cuentas también de los representantes que han nombrado los grupos municipales a los diferentes órganos colegiados. Se han juntado salvo error o omisión, no se habéis cotejado y es correcto lo que se ha recogido. Pues daríamos cuenta sin más. Y ya pasaríamos a los puntos de las comisiones de trabajo. Empezaríamos por institucionales, la propuesta de aprobación del convenio interadministrativo de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ayuntamiento de Eibar para presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales. Esto es una renovación de un convenio que ya existe, que vence a finales de agosto y que, bueno, pues simplemente lo que supone es que la ciudadanía pueda registrar en Pegora aquellas cuestiones que vayan dirigidas a los departamentos, de diversos departamentos o organismos del propio Gobierno vasco. ¿Alguna intervención? Si no las hay, votaríamos este punto de orden del día. ¿Votos a favor? El siguiente sería el primer expediente de créditos adicionales del presupuesto del patrimonio del Patronato Municipal de Deportes. Se refiere al expediente
que permite cumplir el compromiso de incrementos salariales que ya se aprobó dentro del Ayuntamiento también y que, bueno, a falta de fondos, porque no había previsión dentro del patronato, se facilita este expediente de créditos, facilita la adopción posterior del acuerdo de incrementos salariales en el patronato, según lo previsto también en el Ayuntamiento. ¿Algún tipo de intervención también? Bai. Bai, arratsaldeon. Bueno, egiza da, Espainiatik baimena moten deskuen bakoitzian, udal langileri aplikatzen detzegula dagokizen igoera, euren eskubidea dalako, eta bueno, EH Bildu beti bozkatu da horren alde, eta ingoan behalde bozkatuko dugu. Baina guk eskatzen gaitzuana da, patronatuakin gertatzen dela, San Andres Fundazioakin gertatzen den gauza bera, udal langilere aplikatzen detzegu igoera, albezain pronto, baina patronatuak eta fundazioak beste erritmo badakenez eta prozedimenduak asko luzatzen dira eta igoera askoz beberandu hau etortzen da eta hor sortzen da langileen arteko arrakala bat sortzen da. Eta horrek eskatu itzen gaitzu. Uste dugu prozedimenduak askartu beharko liratekela eta gure ustez kasu hontan, eta ez honen gaitzi bakarrik, baina hau bada arrazoi bat, guk uste dugu legislatura hondan badakagula erronka bat eta da, musika eskolak egingo dugu moduan kirol patronatuan absortzioa eitzia. Uste dugu erronka moduan legislatura hori jarri behar jakola. Ez honen gaitzi bakarrik, beste mila arrazoien gaitzik, kirol politika, udal kirol politika aurrera eruateko, jarraipena estuagoa izateko, eta beste 11 arrazoien gaitzik, baina kasu hontan be ageri izan dau prozedimendu askartu ingo zala. Sí, es cierto que en los patronatos solemos tener reflejos más lentos que en lo que es en el propio Ayuntamiento en cuanto al funcionamiento de aprobar este tipo de cuestiones. Y también es cierto, yo ya lo he manifestado varias veces, que esta legislatura, y más pronto que tarde si es posible, intentaremos que el Patronato de Deportes también se integre dentro del propio Ayuntamiento. El Pleno del Ayuntamiento así lo decide, claro. ¿Más intervenciones? Bueno, si no las hay, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? El siguiente sería el primer expediente de créditos adicionales del presupuesto de la Fundación Pública Residencia de Ancianos San Andrés, que básicamente es lo mismo que en el anterior. Sí incorpora también una partida presupuestaria, para eso somos capaces de dotar de médico al centro, que está costando porque hay problemas de personal, de médicos en el mercado, y también una partida de 20.000 euros para gastos corrientes, que se ha quedado un poco coja, pero bueno, sustancialmente es el mismo caso que pasaba con el Patronato de Deportes. ¿Intervenciones? Bye. Sí, en este punto nosotros por lo menos hemos tenido algún dilema que otro. Se plantean 3 cuestiones, como decías. Con la subida salarial de las trabajadoras no tenemos ningún problema. Incluso, como ha dicho Igone, creemos que viene tarde la de los patronatos. Tampoco con la cantidad que se plantea para el adecentamiento, es lógico, y encima siempre decimos lo mismo, que hay que adecentar la residencia. Se menciona, lo que hemos tenido dilemas es con el profesional médico. Se menciona que se ha quedado desierto 2 veces la convocatoria para la contratación. Se plantea ahora una contratación directa. Nosotros no decimos que no hay que hacer así, puede ser entendible. Creemos que es una figura indispensable en la propia residencia, pero creemos que también tenemos que recordar que también hay un compromiso adoptado en la Junta para la mejora salarial de las trabajadoras, que también son indispensables en la residencia. En las auxiliares nos comprometimos todos los grupos a subirles dos niveles antes de la absorción en cabía. Como he dicho, hay un compromiso adoptado por todos los grupos. Está costando mucho y ya nos empieza a dar la impresión de que, no sé, si el PS está poniendo alguna pega para la subida, cosa que antes parecía más clara. A ellas también creemos que es urgente darles una solución. Así lo acordamos y creemos que así tiene que ser. Bueno, por aclarar. La figura del médico no solamente es un problema que tiene la residencia de ellos, es un problema generalizado en casi todas las residencias. Algunas lo tienen resuelto con Osakidetza, las menos. Algunas, bueno, nosotros, el problema surgió cuando el médico que teníamos ha jubilado, que tenía varias cosas y con eso cubría, pero está costando muchísimo el dotar de médico por los procedimientos establecidos, los de concurso-oposición, y hasta fichaje se hace falta, pero no conseguimos que haya la posibilidad de que un médico preste o médica preste el servicio en la residencia,
Y la última reunión con Cavia es un problema al que Cavia le preocupa mucho porque es un problema extendido en las residencias y cuando absorba todas, pues tiene un problema más generalizado y por tanto tienen previsto reuniones con Osakidetza, con el Gobierno vasco para ver cómo lo solucionan porque se entiende que quizás en las residencias de ancianos el servicio lo tendría que prestar el propio Osakidetza, eso se entiende desde Diputación, pero bueno, no está siendo así y bueno, pues ese problema estamos intentando solucionarlo como buenamente podemos. En cuanto a la propuesta de incremento salarial solicitada por parte de las trabajadoras, yo siempre me he mostrado favorable. En la última junta dije que en septiembre se montará la mesa de trabajo que permita adoptar el acuerdo, así lo dije, y lógicamente habrá que sustentarla en determinados informes. Es decir, no podemos hacer una decisión así sin valorarlo, o por lo menos hacer el ejercicio de valoración de los puestos mínimamente que permita hacer ese incremento, porque además, y así está pactado con las trabajadoras, es un incremento, no estoy seguro, desde principios de febrero, si no estoy equivocado, con lo cual siempre va a tener efecto retroactivo hasta ahí y también los datos que va a tener Cavia de estas trabajadoras van a ser desde el 1 de enero, es decir, no va a afectar tampoco la decisión de Cavia sobre los niveles de estas trabajadoras, pero sí en este periodo interino sí que se acordó esto y bueno, mi intención es en septiembre crear la mesa paritaria y ver cuál es el camino que tenemos que seguir para conseguir ese incremento de 2 niveles, creo que era a las trabajadoras de la residencia. Si no hay más intervenciones, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Todos, no? Sí, vale. Bien, el siguiente punto sería el segundo expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal 2019, que está vinculado al octavo punto, que es la modificación de las subvenciones nominativas para el Club de Judo Calamúa, que viene derivado de una necesidad surgida en el Club Calamúa con un desahucio que han surgido en sus instalaciones, donde históricamente prestaban su servicio, dada la imposibilidad que hay que desde lo público podamos dotarles de espacios como al resto de clubes de la ciudad para que puedan realizar su actividad y su competición, bueno, pues se ha buscado un camino en el cual se crea una colaboración de tal manera que el Club de Judo pueda seguir prestando su servicio. Nuestra colaboración iría a la reforma, a la habilitación de un espacio para que puedan practicar y a partir de ahí ellos se encargarían de todos los demás gastos que tendría el espacio. Lo dije en privado, lo dije en la Junta de Portavoces y lo digo públicamente. Creo que he pecado de no dar suficiente información a los grupos porque bueno, las circunstancias de tiempo que coincidió con las elecciones, coincidió con una situación que, bueno, pues que no tuve reflejos suficientes. Pensaba, y lo digo de buena fe, que el judo iba a contactar con los partidos, parece que no lo ha hecho y por tanto creo que no ha habido información suficiente a los grupos. Creo que es una propuesta razonable y entendible, no había ningún otro miedo especial de que podía tener algún tipo de crítica o tal. Creo que es una propuesta que no hubiera tenido ningún problema en explicarlo y bueno, en torno al mea culpa, pido disculpas por no haber trasladado toda la información suficiente en tiempo sobre la cuestión. Creo que ahora ya la información se tiene toda la que disponemos y lo que espero es que seamos capaces de dotar al judo de Eibar de las infraestructuras suficientes para que puedan seguir realizando su actividad. Bueno, puntu hau hurrengoakin lotuta dago eta gure asmoa da oin berbaitzea eta gero ezer ez komentatzea. Egiza da esan duzu moduan, Eibarko Kirol Klub asko udalistalazioak erabiltzen dituela. Hori holanda eta monten dago klub honendako aukerarik ez dagoela edo lekurik ez dagoela. Eta, bueno, guk, esan behar dugu azteko ez dugula inundik inora zalantzan jartzen klubak eitzen daben lana eta itortzen dugu eitzen daben lana eta eitzen daben ekarpena. Gure zalantza da, zuk esan dako guztiakin. Guk honen berri euki dugu ogasun lan batzordeko deialdizakin batera, gai zerrenda bat irakurritza, eta gainera ogasun lan batzordean inorezan izan kapasa asaltzeko zer san hau. Eta gero gainera jakin dugu alkatetzan apiriletik basekizuela hau. Kondoa da, karo, gu batean ikusten dugu laulako kondoat eta zalantza asko sortze jakuzela. Sortze jaku zalantza batzuk, karo, ikasturtia aztear da, orduan emoten dauk, klubak egintzat emongo dabela obra hori da guk dakagun ez dakit, emoten da bena behintzat, bai. Eta kondoa da guri beste zalantza batzu sortze jakuzela. Egiza da, klub honendako ez dagoela lekurik, bueno, edo moten dago ez dagoela lekurik, baina badakigu
Ez kirol elkarteen kasuan, Eibarren elkarte asko dirala, denbora asko daroiatenak leku bat eskatzen eta eskaku iruditzen beste elkarte batzueri emon jakuenik honi emon biajakona askartasuna edo irtenbidea. Eta horrek eskatzen gaitzu. Segaitzi bat batean, klub batek berdi jata ze klub dan, Eibarren ekarpena hitzen da ben edozein elkarte dakan olako erantzun askar bat eta positiboa, eta segaitzi beste elkarte batzuk askotan ez dake erantzunik bez. Guk uste dugu, hausnarketa global bat behar da bela honek. Honek ez dago esan nahi, honen kontra gauzen ez, baina guk printzipioz aztenidu ingo gara, aitortzen dugu klubak eitzen daben ekarpena Eibarren, aitortzen dugu lekua behar da bela horretarako, baina prozedimenduakin ez gatoz bat. Eta gainera iruditzen jaku, elkarte guztieri ez jakuela irtenbidea horren askarre moten, edo batzutan ez jakuela irtenbiderik emoten, edo ez jakuela erantzunik emoten. Orduan, hori da guri honek sortu deskun zalantza. Eta gainera esan dozu, que al igual no he dado la suficiente información. No, es que no has dado ninguna información. Bueno, termina. Sí. Hori bakarrik. No, reconozco que yo recibí la información en abril, contacté con los técnicos municipales para ver cuál podía ser la alternativa y a partir de ahí yo no he hecho nada más. Ni para bien ni para mal, no he hecho nada más. Y es verdad que no trasladé la situación a los clubs ni la propuesta de solución, sino la propuesta de solución vino después de las elecciones, es cuando a mí se me trasladó desde técnicos municipales cuál podía ser la alternativa y se puso en marcha y es verdad. Sí, lo puedo decir más veces, pero quiero decir, reconozco que no tuve los reflejos de poder socializar el problema con los demás grupos. Eran unas fechas, yo entiendo que no eran las más adecuadas, pero sí que entiendo que lo tenía que haber hecho y sí que seguramente una vez tenido la solución técnica la tenía que haber trasladado igual antes de llevarla a la Comisión de Hacienda con una junta de portavoces, por ejemplo. Lo tenía que haber hecho y no lo he hecho y por eso ya he pedido disculpas en privado, lo pido públicamente y no tengo absolutamente ningún problema. Bueno, yo precisamente iba a empezar tal como ha acabado la representante de H. Bildu, porque no es que no se haya dado la información suficiente, ni toda la información suficiente, sino ninguna. Y se puede entender que había una cita electoral, cambian las dinámicas de relaciones entre grupos, etcétera, pero desde la cita electoral hasta aquí han pasado otros 2 meses. Y no hemos tenido ninguna información hasta que se nos convocó a una comisión de trabajo de Hacienda y en la convocatoria recibimos la información. ¿Se han seguido los cauces normales para pedir una subvención a este ayuntamiento? ¿Se han seguido los cauces normales? Digo, ¿cuáles son los cauces? Dirigirse al alcalde, el alcalde promete, lleva a pleno, si el pleno no lo aprueba, el pleno es malo. Porque en el escrito en el que se justifica esto, que se dirigió en un adjunto, en un PDF adjunto a la convocatoria, no antes, se dice que el Club de Judo Kalamua solicitó la colaboración del Patronato Municipal de Deportes en forma de cesión, tal. Y luego dicen pues, que el patronato no le podía dar respuesta. ¿Se ha tratado esto en el patronato? ¿Quién lo ha tratado? ¿El presidente del patronato? Tal vez con el director del patronato, no lo sé, pero el patronato no se ha convocado. Ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio se ha hablado de esto. Ni siquiera este mes se ha hablado de esto en el Patronato Municipal de Deportes. Y yo creo que está bien reconocer, o sea, todos cometemos errores y está bien reconocer que hemos podido cometer un error. Pero llama la atención que el alcalde se comprometa con un club deportivo de la ciudad con una cuestión que no depende de él, porque el Pleno ahora podría tumbar esta propuesta. ¿Y en qué situación queda el Club de Judo Kalamua si ahora el Pleno decide que por tal como se han gestionado las cosas no se aprueba? ¿En qué situación dejamos al club? No, es que no se puede echar la responsabilidad así a la mochila de los grupos de la oposición a los que, no habiéndoles informado, se les pone en la tesitura de tener que decidir sin tener la información suficiente. No la tenemos ahora. Hace 2 semanas no teníamos ninguna. Ahora es cuando no tenemos la información suficiente, porque se ha hablado en el patronato de posibles alternativas, de posibles cesiones de locales municipales que estén en desuso o que podrían tener mejor uso, porque hay locales que están cedidos, hay locales que están vacíos también. ¿Por qué durante estos 3 meses no hemos podido hablar
no hemos podido destinar una hora de trabajo a esto, en el Patronato de Deportes o en la Junta de Portavoces. ¿Por qué tenemos que dar por buena la cantidad de 50.000 euros y no 45 o 66? No tenemos información suficiente para poder valorarlo. Luego no, ahora tampoco tenemos información suficiente. ¿Y qué ocurrirá si mañana, el mes que viene o el año que viene otro club, un club de esgrima, y solicita una colaboración similar? ¿Cuál es el procedimiento para pedir la colaboración del Patronato Municipal de Deportes o de este ayuntamiento? Este asunto se ha gestionado francamente mal. Está bien que se reconozca, pero no por reconocer íbamos a dejar de decirlo. Nos ha molestado mucho que se haya gestionado así y creemos que las cosas, cuando se hacen bien desde el principio, y ha habido casos, hoy mismo también alguna otra decisión que se ha tomado, las cosas cuando se hacen bien y se cuenta con todos no tiene por qué haber mayor problema. Pero en el pleno de hoy se podía generar un problema muy serio a un club de esta ciudad por la forma en la que ha sido gestionada esta subvención. ¿Más intervenciones? Bueno, yo ya he entonado el mea culpa, desde luego tampoco voy a flagelarme, ya está dicho, y si alguien quiere seguir hablando del tema, pues me remitiré al acta donde ya se reconoce los posibles errores cometidos. ¿Se ha tramitado bien o no la subvención? Se ha tramitado como se tiene que tramitar. Primero, este alcalde en ningún momento, en ninguno, ha adquirido ningún compromiso de que esto va a ser así. En ninguno. Este alcalde se ha comprometido a tramitarlo. Y se ha tramitado como se tramitan las subvenciones nominativas, porque no es una subvención sujeta de libre concurrencia, sujeta a unas bases, es una subvención nominativa. Y por tanto tiene cierta discrecionalidad, dependiendo la actividad, dependiendo el fondo de la subvención nominativa, este pleno de aprobarla o no. Este alcalde en ningún momento se ha comprometido con nadie a darle una cantidad concreta de dinero mediante subvención nominativa. Se ha comprometido a tramitarlo, porque es consciente de que no tiene mayoría en este pleno. Eso ya lo sé, no hace falta que se me recuerde. Y por tanto, lo que sí entiendo es, salvando los defectos de forma que ha podido haberlos, y que los ha habido, lo que este alcalde sí ha entendido en todo momento, que sobre el fondo del asunto iba a ser difícil que hubiera discrepancias. Iba a ser difícil, no voy a decir imposible, pero iba a ser difícil que hubiera habido discrepancias. Y en cualquier caso, el patronato efectivamente lo que se hizo fue una consulta sobre disponibilidad de espacios propios del patronato, no del ayuntamiento. El ayuntamiento podrá tener locales, no sé yo si tendrá algún local de en torno a 200 metros cuadrados, aproximadamente 150 a 200 para esta actividad vacío, pero sí es verdad que el patronato en sus instalaciones, por los calendarios de horarios, se me transmitió de que estaban las instalaciones ocupadas por las actividades ya preexistentes, y por tanto incorporar una actividad de estas características que necesita de muchas horas todos los días, porque tiene un número de matrículas muy importante de niños y niñas que practican esta actividad, entendían que no cabía dentro de las instalaciones propias del patronato. ¿Instalaciones del ayuntamiento? Pues yo sí me preocupé no solamente de mirar instalaciones del ayuntamiento, sino de buscar incluso locales privados, buscar alternativas de locales para este club. Y lo he intentado, e incluso los he conseguido, pero se han descartado. Y por tanto, ellos han conseguido una posibilidad. La cuantía es una cuantía basada en un informe de un aparejador no me acuerdo el nombre de la empresa, la de Asier Quintana, la empresa esta social, la NERAI, que es quien va a ejecutar la obra, y lógicamente se pagará contra factura. Lógicamente, no se dará la subvención los 50.000 y te lo dará, sino que tendrá que justificar los gastos efectuados hasta 50.000. A partir de ahí, por supuesto, y ya ha quedado patente y latente que se podía haber gestionado mejor. Yo lo he gestionado en el momento oportuno. Lo que hice fue una remisión a los equipos técnicos municipales para que valoraran las alternativas. Busqué la solución en el patronato, no fue posible, a través de la dirección del patronato, insisto, y sobre las instalaciones propias del patronato. En cuanto a instalaciones municipales, a bote pronto, del informe que tenemos hecho ya de locales municipales vacíos pendientes de sacar a subasta o a venta, no había ninguno de unas características similares para lo que necesitaba este club. Conseguí locales privados, pero que no les convencían las ubicaciones, y consiguieron ellos una solución, y a partir de ahí es cuando desde los equipos técnicos se ha tramitado. Insisto, tenía que haber avisado con tiempo, explicarlo con tiempo, y no lo hice, y pido perdón. A partir de ahí creo que el proyecto merece la pena. Nadie le pide flagelarse.
ni seguir hablando del tema. Simplemente no es un defecto de forma, como se ha dicho, no es un defecto de forma. Sorprende que el alcalde se comprometa solo a tramitarlo y siendo el que conoce, porque ha sido partícipe en dar la solución de cuál es la problemática que había, no sea capaz de, igual que informa a los servicios técnicos, compartir esa información desde el principio. Y por tanto yo creo que lo importante no es entonar el mea culpa, que puede estar muy bien, ni escudarse en que es un defecto de forma. Lo importante es que adquiramos un compromiso de compartir información con todos los grupos en el futuro. Cosa que esto ha sido un caso, pero es un caso que no es la primera vez que ocurre, que se traen al Pleno cuestiones de las que los grupos no hemos sido debidamente informados. Y nos gustaría que esto sea un hecho puntual y que no tenga continuidad a lo largo del mandato. Nos gustaría más ese compromiso que el mea culpa y que no vuelva a ocurrir. Ese compromiso existe. Si no hay más intervenciones, votaríamos el punto 7 del orden del día, que es el segundo expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bien. El punto 8 sería la continuidad, una vez que hay dotación presupuestaria, de poder hacer la modificación del anexo de subvenciones nominativas para incorporar esta al mismo. ¿Hay intervenciones? Si no las hay, votaríamos el punto octavo. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale. Estaríamos en el punto noveno, que es una moción presentada por el grupo Eibar JPNV para la Escuela de Música disponga de un conserje. A la misma se presentó una moción alternativa y la misma ha sido transaccionada por el grupo EAJPNV y por el Partido Socialista, que creo que disponen todos los grupos ya de ella, pero si os parece leo la transaccionada última y lógicamente deja sin efecto tanto la moción de origen como la primera alternativa. Y la moción transaccional es corta y por eso me animo a leerla. Dice que, punto 1, el Pleno Municipal de Eibar reconoce el compromiso que el profesorado de la Escuela de Música Juan Bautista Guisasola tiene por impartir en Eibar una enseñanza de calidad, haciendo extensivo este reconocimiento al profesorado del resto de escuelas municipales. 2, que la petición trasladada por el profesorado de la Escuela de Música Juan Bautista Guisasola, consistente en la contratación de personal de conserjería, sea tomada en consideración y debidamente estudiada por el patronato de la Escuela de Música en la primera sesión que celebra a la vuelta del verano. 3, que dicho patronato replantee debidamente, en su caso, las necesidades trasladadas por el profesorado por considerar que alguna de ellas pudiera exceder de las funciones propias del personal de conserjería. Y 4, que una vez definitiva la integración, la Comisión de Cultura será la encargada de continuar con la labor llevada a cabo hasta la fecha por el patronato de la Escuela de Música, incluido el presente asunto, encargándose, si fuera necesario, de encomendar al Departamento de Organización y Personal del Ayuntamiento de Eibar que analice debidamente las necesidades afloradas, las soluciones planteadas y resuelva definitivamente al respecto. Esta es la que se presenta. Hay que votar, pero hay que votar tratar esta moción. Vale, gracias. En primera instancia votamos. No, para decir que efectivamente retiramos la propuesta original. Pero tendríamos que votar ahora esta, ¿no? Tratar esta moción. Vale. Pues votos para tratar la moción. ¿Votos a favor? Vale. Sobre la misma, intervenciones. Pues si no las hay. A ver, es que no sé si está aclarado el orden de intervenciones, pero creo que estaría bien aclarar si es de menor a mayor o de mayor a menor. Pero nosotros... No. Vale. Ah, vale. Bueno, yo pensaba que el proponente de la moción, pero bueno, a ver, gu bai hemen zalantzak izan ditugu, badakizue gure jarrera zelakoa izaten da mozeinuekin, batetik guk uste dugulako gai hau lantzeko ez dela mozeinurik bihar, 24 batzorde daukagu udaletxean, hainbat foro gaia lantzeko.
danon artean berbaitzen konpondu beharko dira olako arazoak uste dugu, eta horregatik gure ustez, moseniorik ez da biharrontanako. Joan zan lege gizaldi zan bebai musika eskolan hausnarketa lantaldia ipini behar gendun martxan, ipini behar gendun dinot, ze behin bakarri bildu ginen, eta uste dugu ez dagoela gogo askorik musika eskolan inguruan hausnartzeko. Eta ez danez honi buruz seriamente hausnartzen, bazkenian jungara aintzat hartzen alderdi bakoitzan proposamena. Mosenio bidez hartu dianak, eta zen bidez, eta azkenean holan jungana konfiguratzen musika eskola. Guretako hausnarketa sakonagoa behar dago musika eskolak benetan. Y es aplicable a lo que decía Josu también en este caso. Porque no hemos sido capaces de sacar incluso 2 horas al mes para reflexionar sobre la escuela de música. Y así hemos pasado los 4 años anteriores. Y sobre la petición que hace el profesorado, egisa da figura baten beharra dagoela, hortaz gu bai oso ados gauz. Ados gauz irakaslegoak eskatzen da benekin, gainera ezagutzen dugu eskola eta bai da momentu batzutan kaosa da bertan sortzen dana. Baina guk adibidez, EH Bildu zalantza ditu, atesaine esan behar dan, edo ez, ze badago idazkari bat bebai musika eskolan plantillan, eta ez dakazentzurik idazkari bat egotiak eta ordute gisa ezberdina izatea. Guk uste dugu ordute gisa bateratzeak inasebiako zala asuntua, eta horrekin buru uste asko konponduko ziala. Udalan egituran sartu behar bada bebai musika eskola urtarrian, aztertzen hasi algara bebai portaleako atezaintza zerbitzua konpartitzen hastia iraietik aurrera, eta portaleako atezaintza zerbitzua igual reforzartu behar dela ikusiko dugu. Bide asko dauzela arazoa konpontzeko, eta gu bai uste dugu arazoa konpondun behar dela. Bi eskaintza gaso dugu azkenian mosenioan inguruan, bata PNV-kua, bestia SOE-kua, azkenian guk ikusten gendu oso antzerakoa ziala, eta eskatu detzuegu esfortzu txiki bat itxia eta bizion artean adosteko, lortu dozue, orduan bestera goiaz gu bai. Mas? Eztabaida hau ez da berrixa, aspaldikoa da, hamarkada bat baino gehiago, daroia eztabaida hau, igual ez plenuan, baina bai beste foro batzutan. Eta eztabaida hau egonda, eta eskari hau egonda, irakaslien aldetikan, musika eskola errebalera joan eta atezainak enduzanetikan ona. Egiza esan musika eskolagan ikasle aritudan baten dako oso zaila da, imaginatzia musika eskolak funtzionau leikenikan irakasliak ez dian personal gabe. Oso zaila itzen jaku pentsatzia hori ez. Baina, hala da, hala ari dia funtzionatzen idazkari bat badao, jornada erdisa dedikatzen diona musika eskolari, baina EH Bilduko bozera mailak esan daben bezala, ez dau partekatzen eskola orduak. Eta horren aurrian, eztabaida hori behin baino gehiagotan emon da, patronatuan emon izan da, aurreko agintaldian zihar. Eztabaidatu zan bebai, ia idazkarixak bete alzitxun olako funtzioak, eta momentu hartan emoten zan ezetz, oin emoten hau beste aukera bat izan leikela, izan leike. Guk ez dakigu, atezaina izan behar dan, edo idazkarixak bete behar ditxun atezain funtzio horiek. Baina nik uste dut gutako edo norkaldabela ulertu eskola bat oso zaila dela funtzionatzia irakasliekin, baina eskola orduetan beste langilerik egon gabe. Oso zaila da. Eta gure helburuetako bat da, eskolan ikasle gehiago egotia. Tasak jeitsi doguz, gehiago jeitsiko doguz. Ezarri dia eskolak 4-5 urtekuen dako. Eta horrek lortu dau eragin bat. Ikasle gehiago eukitzeko bebai. Lortzen ari gara hori. Baina gero ikasle horiek hartatu egin behar dia eskolara etzen dianian. Eta pentsatzen baldin badau irakasle batek ordu erdiko gelak klasiak dauzkala. Eta ordu erdi artian, minutuak alditxula dedikatu pasilloak zaintzera, ez dakize hezkuntza zerbitzu klase emoten ari garan. Ze ezinezkoa da. Ezinezkoa da, ordu erdiko gela bat. Ordu erdiko klasia, azteko hori eztabaida pedagogikoa izan leike. Baina eztabaida pedagogiko hori ingeinke bebai, ia ondo daun ordu erdiko klasiak emotia. Ia emoten da ben denbora, instrumento bat montatu, berotu, afiginatu, jotzen azten zaranako klase erdisa pasatu da. Eta gainera irakasle hori egon behar da pasilloak zaintzen, ez daka esanka ez buru.
Eta ez gara guk eskari hau asmatu dugunak. Irakasliak etorri jakuz alderdi politikoeri, pentsatzen dut alkatean gana joan eta gero, eskari bat eitzen. Eta guk saiatu garana izan da, eskari horri bide emon plenuak erabaki bat hartzeko. Eta guk gure mozioan saiatu gara, dato zehatz larregi ez jartzen, hain zuzen be, pentsatzen genulako, holan errezaua izango zala, danon adostasun eukitzia. Zehazten baldin bagara esaten ez, hau lehenengo eztabaidatuko dugu patronatuan, baina irailean, eta gero personal batzordean, edo kultura batzordean, edo itxengo dugu integrazio dara, edo itxengo dugu datorren kursora, edo ez orain bertan behar dugu, igual ez gara ados jartzen. Baina importantiena da, ados jartzia, eskari hori badaola, kontziente garala eskari hori daola, eskari hori nahi dugula aztertu eta erantzun bat nahi detzagula emon. Hori da importantiena. Eta guk hori defendatzen dugunez, gure esfortzua zen hori nola edo ala aurrera ateratzea. Eta lortu dugu erdibideko bat alderdi sozialistakin, gauza gehiago esaten dianak eta gauza batzuk zehazten dianak, baina guretzako benetan importantia da musika eskolari bultzada bat emotia eta bultzada horretan kontuan eukitzia bebai eskola batek ezin dabela funtzionatu bakarrikan irakasliekin. Eta horrekin batera, musika eskolaz publikoki behin baino gehiagotan berbeitzen dugu eta uste genuen importantia zala bebai. Jasotzia, aitortza bat, eskolako hezkuntza komunidadiak eta batez be irakasliek eitzen duten lanakin. Ikusten ari da proiektu berri batzuk bultzatzen ari dianak, isla eukitzen ari dianak, eta uste dut importantia dela. Eta bakarrikan bukatzeko esan gure konpromisua izango dela, segitzia musika eskola bultzatzen. Uste dugulako musika eskola proiektu estrategiko badala herri xandako. Kirola bultzatzia dan bezala, hezkuntza musikala bultzatzia bebai proiektu estrategiko bada. ¿Más intervenciones? Bueno, vamos a ver. Como ya conocéis, hemos llegado a una moción transaccional, el Partido Nacionalista Vasco y nosotros, de una moción que desde nuestro punto de vista nunca debió presentarse. Primeramente porque, ya lo comentaba Gorka, hay 24 comisiones, hay órganos suficientes en el ayuntamiento y concretamente esta función o este asunto, que es un tema de pura gestión, pues le corresponde llevarlo al órgano competente para ello, que es el patronato de la Escuela de Música. Y estando eso claro, esas cuestiones de gestión pues hay que encauzarlas a través del órgano que corresponde, ¿no? Además, ya se estaba trabajando por el equipo de gobierno. El equipo de gobierno ya se había reunido con representantes de los profesores, el equipo de gobierno ya conocía el escrito presentado y, por lo tanto, en ningún momento por parte nuestra ha existido ni una intención de dilatar el procedimiento ni de dilatar el asunto, sino precisamente de hincarle el diente, pero de hincarle el diente como es debido y siguiendo los cauces correspondientes. Porque tras plantearse este tema en la comisión de personal, en la última comisión de personal del pasado 15 de julio, precisamente también se dio esa respuesta. Esto mismo que estoy diciendo ya se respondió en la comisión de personal, y en esa comisión de personal lo que se dijo es que no correspondía tratarse el tema en esa comisión de personal, sino también en el patronato. Y porque, como decía antes, es un asunto de gestión, y es un asunto de gestión que requiere la suficiente valoración y el estudio con un sosiego suficiente tanto de la propia petición como de las necesidades reales que tiene el profesorado. Decía Josu que no sabe si tiene que tratarse de un portero o de un secretario. Pues precisamente por eso, como hay que llevar a cabo una valoración adecuada y correcta de las peticiones que está llevando el profesorado, es por lo que es importante respetar el ámbito y respetar el órgano en el que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Y entendemos que no es vía una moción como se tiene que gestionar el tema, porque bien parecería que a través de esta gestión, pues bueno, lo que se quiere es que este asunto no tenga el estudio, no tenga el debate correspondiente que merece en el patronato, sino que, bueno, pues a través de esta moción se salte ese procedimiento, ¿no? Y es lo que venía a recoger la propia moción al principio, ¿no? El Pleno Municipal insta al alcalde a tomar en cuenta la petición de los profesores de la Escuela de Música sobre la necesidad de un conserje. Por lo tanto, entendemos que
entendíamos, como digo, que no era una moción que desde cualquier punto de vista tenía que haberse presentado, pero que en cualquier caso necesitaba una aclaración. Y realmente cuando las cosas se ponen negro sobre blanco, pues realmente es cuando surgen las dudas y cuando hay que completar lo que aparece aquí en la moción inicial, porque realmente no por ponerlo más corto, más breve, nos vamos a confundir y vamos a decir cosas que luego requieren una aclaración, que no se quería decir eso, sino que se quería decir otra cosa, y por eso es importante respetar los puntos que se han mantenido en la moción. Nosotros, afortunadamente, entendemos que bueno, es favorable, desde luego, para todos el haber llegado a una moción transaccional que deja bien claro cuál es el cauce que tiene que seguirse, que ese tema primeramente se estudiará en el Patronato de Música, que el Patronato de Música de la Escuela de Música valorará debidamente la petición, que posteriormente la replanteará en el caso de que entendiera que la petición del profesorado no se ajusta o que todas las peticiones del profesorado no son propias de una labor de conserje. Y por último, un asunto muy importante, y es que a partir de la integración del patronato de la Escuela de Música en lo que es el organigrama municipal, sea la Comisión de Cultura la que se encargue de finiquitar el tema a través de la Comisión de Personal o como considere oportuno. En cualquier caso, como digo, creo que la moción transaccional recoge debidamente lo que queremos, que yo creo que también es lo que desde luego tenía en mente desde un principio el equipo de gobierno, pero entendiendo que mociones relativas a gestión propia del ayuntamiento, cuando existen órganos competentes para ello, pues al final, pues bueno, como bien decía antes Gorka, existen los órganos correspondientes y entendemos que deben tratarse allá donde deben tratarse y no deben ser objeto de moción para pleno. ¿Más? Yo puedo intervenir en este punto aún no habiendo defendido y me explico. Porque igual lo que teníamos que haber hecho aquí es defender este punto las personas que estuvimos en aquella comisión de personal. Yo solo por aclarar, en aquella comisión de personal donde llevó el Partido Nacionalista la propuesta, donde se habló, hubo un batiburrillo de opiniones, que igual no era el sitio el adecuado, que a ver el conserje, que se habló de un montón de cosas. Lo que no se reconoció bajo ningún concepto es que había habido una reunión con la alcaldía. Cuando yo sabía, y tuve que recordar a la presidenta de la comisión de personal, que el profesorado se había reunido el día 2 de julio. 2 de julio. Aquí el portavoz te está diciendo que se explicó en aquella comisión de personal. No. Hay que aclarar conceptos, En aquella, vale, Ana, ya hablarás. En aquella comisión no se reconoció. Y si no, yo invito al resto de los presentes a que digan lo que hubo. Es más, cuando salimos, yo quería leer el acta que se iba a levantar de aquella comisión de personal para saber en qué extremos se habían hablado y cómo se estaba recogiendo. Pero lo que yo quiero es que las cosas se digan la verdad. Y desde luego en aquel momento, cuando nos levantamos, incluso hubo una persona que yo no voy a decir que dijo, pues igual, ¿por qué no pueden venir a la comisión de personal representantes del profesorado y que expliquen la situación? Y se quedó así, nos levantamos así de la comisión. Y no se tomó ningún tipo no se trató el tema y punto y pelota, claro. Pero en ningún momento se reconoció, porque me decía la presidenta de la comisión de personal. Pero bueno, aquí hay que venir las cosas mejor elaboradas, porque que un grupo de profesores, yo le dije, yo no he estado reunida con ese grupo de profesores, con lo cual yo no te puedo decir lo que han hablado. Pero tú me tienes que admitir, Ana, que desconocías el extremo que el día 2 de julio, cuando yo te dije, el 2 de julio se ha respondido, tú me contestaste, tranquilita, tranquilita, ¿o no? Sí. A mí que me nieguen la mayor y el resto de los que estaban presentes. Que no sé qué estás intentando vender, pero no reconocí, desconocía que se hubiera producido esa reunión, pero no intenté ocultar que se había producido ni nada parecido, solo por aclarar que eres muy aficionada a sembrar ese tipo de dudas. Sin más, no voy a decir nada más, estábamos todos allí, sabemos lo que pasó, yo solo quiero decir que yo no negué ni oculté que se hubiera producido ninguna reunión, sin más. Pues por aclarar, porque creo que hay que aclararlo todo.
efectivamente había previsto una reunión el 2 de julio con el alcalde, pero el alcalde no pudo estar. Entonces hubo una reunión con el que estaba alcalde en funciones, que posteriormente trasladó la información que le había dado el profesor, me la trasladó, e inmediatamente me reuní yo con el técnico del área del patronato. O sea, quiero decir que el trabajo se había empezado a hacer. Yo me reuní con Iker López de Viñaspre, me reuní para ir avanzando, para que en el próximo patronato tuviéramos información suficiente. Y lógicamente, a día de hoy, o a día de 15 de junio, la comisión de personal no tiene absolutamente ninguna competencia en el patronato. Absolutamente puede colaborar, pero no toma ningún tipo de decisiones en el patronato, ninguna. El patronato es autónomo hasta el 1 de enero. Y por tanto, el seno y el foro en el cual hacerlo, es más, incluso aun queriendo, hubiéramos tenido extremas dificultades en poder hacer caso a la petición del profesorado, porque seguramente el capítulo 1 no tenía dotación presupuestaria para poder hacerlo, aunque hubiéramos querido. O sea, quiero decir que por mucho que corras no llegas antes, ¿eh? Entonces, nosotros lo que hemos planteado es que lo que tiene que haber es un debate más sosegado, cuanto antes mejor, pero sin la prisa de ningún plazo concreto, porque efectivamente luego habrá procedimientos concretos que tendrán que sustentar la decisión que se tome. Y aquí estábamos tomando una decisión que incluso no tenía ni sustento presupuestario, ni tan siquiera tenía sustento presupuestario. Entonces, a partir de ahí necesitaría una modificación de crédito y todo lo demás. La reunión del 2 de julio, efectivamente. Yo no sé si los profesores, no lo sé, iban a dar una ronda también por los partidos, no lo sé, si también trasladaron la información a los partidos, no lo sé. Quiero decir, bueno, pues hubo con el alcalde y hubo con los grupos municipales, y no pasa nada. Si al final cada uno intenta defender sus posiciones desde su estrategia, como es en este caso, el caso del profesorado, que está trasladando una serie de necesidades que ellos entienden que tienen, y el órgano que lo tendrá que tratar, yo entiendo que es el Patronato de Música en su momento, y en su momento la comisión. Pero es que, aunque hubiéramos dicho ok a la moción, hubiéramos votado todos a favor, seguramente en septiembre, en octubre, no habría conserje, ¿eh? No habría, porque lo tiene que poner el patronato, no el ayuntamiento. El ayuntamiento puede tener un capítulo 1 que puede tener cierta flexibilidad y hasta que, bueno, pues ya harás una modificación de créditos, pues tienes colchón y tal. En el patronato, que están las habas contadas, no tendría partida presupuestaria para poder dotar de conserje, ni queriendo. Y por tanto, habría que haber un procedimiento que antes hemos dicho, modificación de créditos, aprobación del patronato, llevarlo a un pleno para que apruebe esa modificación de crédito del patronato, 2 meses y luego contratar al conserje. Con lo cual, en fin, esa urgencia que está muy bien, tiene sus pasos, ¿no? Y por tanto, nosotros lo que hemos dicho es que el patronato haga los trabajos que tenga que hacer y una vez tomada la decisión, el órgano que corresponda aplicará esa decisión en los procedimientos que tiene que llevar este ayuntamiento o el patronato si es que se hace tan rápido. No me iba a callar, pero por eso nosotros empezamos a analizar todas las funciones que requerían y viendo la inmediatez de prestar el servicio que el profesor, o sea, el profesorado insistía que fuese en septiembre, lo más ágil era analizar las funciones y utilizar a alguien que ya está en la plantilla estructural de la propia escuela de música. Eso es lo que veíamos nosotros, por eso. Pero bueno, que ya hemos acordado todos y que creo que sobran las discusiones ya en este tema. Un par de cosas solamente. No es que yo no sepa si tiene que ser portero o secretario. Tampoco sé cómo lo he dicho, pero Iraola, yo lo que quiero decir es que yo no soy quien para decir qué trabajador del ayuntamiento o del patronato tiene que hacer qué funciones. Yo no soy quien. Eso es lo que quería decir, por lo menos. Luego estaría bien que se aclarara qué temas sí son de moción. Porque es que igual lo que molesta es que vengan mociones a pleno. Porque efectivamente, antes de presentar esa moción, nosotros hubiésemos llevado la propuesta al patronato, pero ¿cuándo se va a reunir el patronato? Claro. Teniendo esta petición, se podía haber también celebrado en julio. Acabamos de tomar otra decisión que tampoco tenía sustento presupuestario y se lo hemos dado en el pleno, ¿no? Quiero decir que desde el 2 de julio aquí se podían haber movido cosas. Y de hecho, efectivamente, como no había patronato, fuimos donde considerábamos que igual podía ser un foro para poder hablarlo entre todos, que fue la comisión de personal. Y cuando lo llevamos a la comisión de personal, parecía que no se sabía de lo que hablábamos. Digo, por aclarar. ¿Por qué hemos traído una moción? Porque si en julio se hubiese hablado de esto, en comisión de personal, en el patronato, aunque la escuela esté cerrada, o en la junta de portavoces, hoy igual no había moción. O igual habría otra, pero igual no estaba esta moción aquí.
por aclarar eso. Pero bueno, insistir que nosotros lo que queremos es apoyar la música escola y que, por tanto, pese a estas discusiones, celebramos que haya habido una transaccional. Bueno, pues si no hay más intervenciones, votaríamos esa moción transaccional. ¿Votos a favor? ¿Ruegos y preguntas? Solo es por constatar algunos datos que han salido en prensa recientemente respecto a las ayudas de emergencia social, en unas declaraciones de la presidenta, donde decía que, y leo textualmente, también se va a mantener la política de aportaciones municipales extraordinarias por un valor de en torno a los 500.000 euros para atender la demanda de ayudas de emergencia social, ante la escasez de tener recursos destinados por parte del Gobierno vasco, competente en la materia. Los 500.000 euros no sé a qué se refieren, si se refieren a los últimos 5 años o 7 años o 8 años, porque los datos que tiene este ayuntamiento, y hoy hemos sabido, por ejemplo, por la cuenta general, que el ayuntamiento ha puesto que el Gobierno vasco, perdón, ha puesto 388.000 euros, y la cuenta definitiva son de 400, de justificada, del 2018, del 2018 justificadas 488.077,65. Entonces, si a 480.077,65 le restamos los 388.000 que aparecen en la cuenta general, vendrían a ser una aportación municipal de unos 92.000 euros o algo así. Entonces, no sé, es por aclarar si este concepto de los 500.000 euros extraordinarios era referente a qué es. Pero tal y como aparece en la noticia de prensa, da la impresión de que el ayuntamiento ha puesto 500.000 euros extraordinarios para ayudas de emergencia social. Y creo que eso no es así. Mercè, ya sabéis que eso no es así. Ya lo hemos hablado otras veces también y me refiero que el montante económico que se gastó el año pasado era de 500.000 euros. Quien dice 500.000 con 488.000 son total. Y de ese montante total, el Gobierno vasco inicialmente, incluso este año, que ya tenía en la cuenta nuestra del año pasado de 488.000 euros, nos dio 300 y pico mil. Luego es verdad que cuando se cierra el presupuesto, y eso esta vez no lo he señalado específicamente, porque también, bueno, pues se ha tirado un poco de hemeroteca, pero otras veces que he hecho en los medios un balance del año de la memoria del departamento, sí se ha especificado que el Gobierno vasco inicialmente da una partida, que luego cuando se hace la cuenta general es una regla de 3, si se gastan 500.000 te dan 90.000 y el resto lo pone el ayuntamiento. Entonces yo lo que siempre he pedido y me refiero es que el ayuntamiento tiene que poner un dinero que no debiera de poner cuando las ayudas de emergencia social son competencia del Gobierno vasco, y eso lo hemos tratado en este pleno varias veces. Es eso, si te ha aclarado, vale. No era lo que pone en la prensa, que se recoge así, Idoia, 500.000 euros extraordinarios para ayudas de emergencia social. Entonces, ese es el dato que nos choca, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Igual tú has hecho otra interpretación, yo he leído la noticia igual porque sabía lo que había dicho, yo no he malinterpretado como lo has, o sea, no he hecho no he hecho la interpretación que tú has hecho. Yo he entendido al leer lo que yo quería decir. Si tú has entendido otra cosa, ya te lo he aclarado y ya está. ¿Alguna pregunta más? El 28 de abril de 2018 se presentó en la Comisión de Asesora de Obras el proyecto de Bidegorria entre Málzaga y Azitain de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Cuando se presentó el proyecto, el director de la unidad de obras, y así está recogido en acta, dice: se explica que la solución dada en el cruce de la autopista no se considera el más acertado y que se va a solicitar a la Diputación se valoren otras alternativas. La Comisión Asesora de Obras se da por enterada. En aquella comisión, aunque esto no está recogido en acta, se adelantó por parte del propio director y por parte del entonces presidente de la comisión que el ayuntamiento iba a presentar unas alegaciones precisamente por ese punto, por la salida de la autopista y el cruce con el futuro Bidegorri. Y el 2 de abril de este año,
pedimos que se nos entregara una copia de esas alegaciones que se anunció que se iban a presentar. Como no hemos recibido ninguna información, la semana pasada hemos vuelto a registrar una petición formulada al nuevo presidente de la Comisión de Obras pidiendo que se nos remita una copia de aquellas alegaciones que se anunció que se iba a presentar. Quiero, por un lado, hacer el ruego de que, si es que existen, se nos entregue una copia y formular la pregunta de si el Ayuntamiento culminó ese proceso de presentación de alegaciones que se nos anunció en la Comisión de Obras y en qué ha quedado todo aquello y cuáles son los pasos que desde el Ayuntamiento se han dado para modificar el trazado del Bidegorri. Bien, formalmente no puedo garantizar si están presentadas las alegaciones por escrito o no. Lo que sí puedo garantizar y se podrá corroborar por la otra parte es no menos de 3 reuniones, ya daré las fechas. La última ha sido este último mes con la nueva diputada de Movilidad, donde he vuelto a insistir que la solución de la rotonda a mí no nos parece buena y que entendemos que tendría que haber otro tipo de soluciones. Estaba la diputada y estaba el director también de Movilidad y igual que en otras ocasiones la respuesta ha sido negativa. En cualquier caso, lo que pediré será que nos trasladen la respuesta por escrito, pero la solución por debajo, que es lo que yo llevo planteando desde no sé qué abril, si el del año pasado o el del anterior, pero desde que está la propuesta de trazado, sí que, insisto, no sé si se ha seguido un procedimiento formal, no lo sé, y eso el Departamento de Obras me dirá, pero yo sí que he seguido un procedimiento político y me he reunido con Marisol Garmendia en su momento y con Rafaela Romero en este último mes, trasladándole mi preocupación no solamente por esta situación, sino también por la situación que sufre una empresa que también está en el trazado y que también se ve perjudicada, entiende la empresa que se ve perjudicada y bueno, yo asimismo se lo he trasladado. La empresa sí presentó alegaciones por escrito y sí se le han respondido de manera negativa, pero aún así yo les trasladé el problema que tienen de coexistencia entre el Bidegorri y la carga y descarga de la propia empresa, junto con otra serie de posibles afecciones de aparcamiento, tal, pero sobre todo esa, que entendía que habría que intentar hacer un esfuerzo por intentar solucionarla, tanto esa como la de la rotonda. En cualquier caso, le pediré a la Diputación que me traslade sus reflexiones por escrito también para poder disponer de ellas, pero adelanto que la respuesta in situ no fue especialmente positiva ni con el equipo anterior ni el equipo actual. No, solamente animar a seguir insistiendo en ello, porque nosotros, cuando se nos dijo que el Ayuntamiento iba a presentar alegaciones, nos quedamos muy tranquilos, diciendo, bueno, nosotros también nuestra alternativa pasa porque el Bidegorri vaya por abajo. Y no hay solo una empresa afectada, una es la que más le perjudica, pero hay una casa y hay varias empresas que han pedido que se modifique el trazado y nosotros también, desde luego, insistiríamos en esa propuesta. A mí me consta solamente 2 empresas que han reclamado y una de ellas ya se ha trasladado. Otra sí que tiene actividad, pero una ya no tiene actividad. Bueno, mi pregunta va dirigida a la delegada de Gobierno Abierto. Referente en el último pleno, en el 1 de julio, cuando hablamos sobre el tema de la asistencia del espacio interinstitucional, se habló o se puso encima de la mesa cómo se habían perdido una serie de subvenciones. En aquel momento la delegada dijo, hemos presentado una alegación, dijo, no estamos preparando una alegación, quería saber si esa alegación ya se ha presentado, donde se tenía que presentar. Y por otro lado, si no entendí mal, porque a veces parece que una no entiende bien del todo, yo entendí que la delegada de Gobierno Abierto iba a hacer, en cuanto pudiera, iba a dar cuenta de la pérdida de esas subvenciones. A día de hoy, 29 días después, me consta que no ha habido ningún sitio donde se ha dado cuenta de esas pérdidas de subvenciones. Y desde luego, después de tener 20 y tantas comisiones, como se dicen aquí, de varias comisiones de Hacienda que se han hecho, no se ha hablado para nada de esto. Sí,
efectivamente, lo que dije en el pleno anterior es que nos estábamos planteando presentar alegaciones, hice unos contactos, vi que no iban a prosperar y está dada la orden de reintegro de las cuantías abonadas, o sea, que nos habían abonado el 50% y tenemos que reintegrarlas. Y efectivamente, pues los temas del orden del día no se ha incluido y no he dado cuenta de ese tema y lo siento. La verdad es esa, que sí, o sea, sí, ya el alcalde ha dado la orden a la intervención de que se reintegren las cantidades abonadas por la Diputación y no hay mayor recorrido. Como ya dije en el pleno anterior, eso no ha puesto en riesgo los proyectos porque su ejecución no dependía de que obtuviéramos o no la subvención, aunque entendí que una de ellas sí, y sigo estando en desacuerdo de la denegación de la subvención, pero bueno, no va por las averiguaciones que he hecho, no prosperaría, aunque está perfectamente ejecutado y justificado, no se aceptó la justificación, y el otro, que es el de los presupuestos participativos, efectivamente reconozco que no se ha llevado a término y no es, o sea, corresponde el reintegro del 50% de la subvención. La semana pasada ya hice un llamamiento a los grupos para a ver si efectivamente ponemos en marcha el grupo motor. PNV sí me respondió, estoy esperando a la respuesta de Bildu para cuanto antes pues ponerlo en marcha, pero bueno, efectivamente la pérdida de la subvención, o sea, el reintegro de esa cuantía ya está ordenada por parte de la alcaldía y bueno, pues no tengo más que decir. O sea, entre lo que no se ejecuta y los intereses de demora, ¿de qué importe estaríamos hablando lo que hay que devolver más o menos? Estamos hablando de unos 4.000 euros. ¿Más? ¿Una pregunta más? Hay una. Bai, oi, konpondu enbia da. Bueno, udaltzainak, gu asko kezkatzen gaitzu gai honek eta pentsatzen dut ez garala, edo nahi dugu pentsatu ez garala kezkatuta dauzen bakarrak. Inestabilidadea handiza dauala municipalen plantillan oso agerikua da, eta hori danok dakigu, hori dano dakigu, joan etorri asko emoten ari da azken aldizan, jendiak oso denbora gutxi eitzen daune Ibarren, plantillan utxunia dauz, eta hori gertatzen ari da batezbe selekzioa Ibartikan kanpora eitzen danetikan. Batezbe ordutikan, eta hori holanda. Ez dakit buelta bat emondetza zuen honen konponbideari. Gure ustez oso argi da modelo horrek ez da bela funtzionatzen, eta gure ustez konponbidea da Eibarko udalak berak eitxia langileen selekzio bat lortzeko Eibarren lan egin nahi daben municipalen plantilla. Baina ez dakit bueltarik emondetza zuen horri, ze uste dugu gainera udaltzainen artean bezin ezin egona gero eta hundizagoa dela eta arazua gehizau haunditzu aurretikan neurrisak hartu beharko genduzela pentsatzen dugu. Ez dakit bueltarik emondetza zuen horreri edo agenda politikoan dakazuen. Le podemos dar las vueltas que queramos y quizás volvamos a hacer nosotros los procesos de selección de la Policía Municipal, lo cual tampoco garantiza que los que salgan sean de Eibar, ¿eh? Quiero decir, que al final se abren a todos. Totes aunque sean de Eibar, que quieran trabajar en Eibar. Ya. Pero, a ver, el problema que tenemos de inestabilidad, mañana mismo 5 policías les dan ya en Arkaute de que han terminado el curso y se integran en la policía local. Tenemos dos problemas. Una es, sacamos y lo dije la otra vez, podemos analizar, hemos hecho 5 y creo que ahora venían 8 más. 8 más creo que se va a hacer el proceso de selección ahora, que ya tiene acordado este ayuntamiento, el hacerlo a través de Arkaute. Yo no sé si es el mejor procedimiento, creo que es el menos malo.
porque creo que, y ya me habéis dicho en algún caso, algún municipio que lo está haciendo por su cuenta y tal, que lo está haciendo, me gustaría ver las experiencias que están teniendo en hacer los procesos selectivos de la policía por su cuenta, porque el mayor problema que nos traslada Arkaute es que tiene que formar parte de nuestro tribunal, y es los tiempos. Y bueno, y luego tenemos que valorar la capacidad que tenemos como ayuntamiento de gestionar unas bases de ese tipo. Ya la teníamos, lo hemos hecho en otras ocasiones y tenemos que volver a hacerlo. Yo no tengo ningún problema en analizar el resultado de haberlo hecho a través de Arkaute en 2 ocasiones. Vamos a analizar qué ha pasado, de los que han sacado plaza, quiénes han venido, quiénes han quedado, quiénes han ido, hacer un análisis del resultado que ha tenido todo ese proceso y valorar la posibilidad de las siguientes plazas que saquemos, la hagamos con recursos propios para Eibar, y efectivamente el que venga, que sabe que viene a Eibar, ¿no? Que eso se ha hecho antes también y luego se han ido también, porque no es que saben que vienen a Eibar, vienen aquí que hay una plaza, pero como salga algo mejor o salga una de la Ertzaintza y no sé qué, también me voy. Quiero decir que, porque aquí hemos tenido policías con pruebas propias, procesos propios, policías de la Vizcaya más profunda, de la Guipúzcoa profunda, alaveses que en cuanto han podido se han ido a la Ertzaintza, cuando han podido se han ido a otras policías más cercanas a su municipio de origen, ¿no? Pero bueno, esa reflexión se puede hacer, es decir, yo hablo con Einise y vemos un poco el resultado que ha tenido las encomiendas Arkaute y pros y contras de hacerlo nosotros, un problema. Lo importante es el compromiso que tenemos, además con los sindicatos, y aparte del problema que ha surgido ahora, que ya veremos cómo se soluciona vía sentencia sobre el carácter de autoridad o no del temporal, que eso puede ser un problema grave. La voluntad es dotar de mayor estabilidad posible a la policía y en eso se estaba. Lo que pasa es que justo ha coincidido también la jubilación de un montón y eso ha dado más inestabilidad, ¿no? Ha sumado todo, ¿no? Pero bueno, hacemos ese ejercicio con Inisa a la vuelta de verano. Están las trabajadoras de Brócoli. Nosotros ya fuimos informados en la Junta de Portavoces cómo está yendo el proceso del estudio de remunicipalización. Nos faltan los informes que nos ibas a mandar, pero bueno, supongo que se quedarán más tranquilas si explicas en persona. Sí, lo explico brevemente. Dentro de la voluntad de reflexionar sobre la posibilidad de volver a absorber el servicio de limpieza del propio ayuntamiento, se encargaron diversos informes a técnicos municipales. Hay, creo que eran 2 emitidos ya, que os dije que os iba a pasar y no se ha pasado, es verdad. Creo que Begoña está escuchando y lo apuntará para remitiros los 2 informes. Y sí que desde el área de contratación se me ha trasladado la necesidad de pedir un informe externo de algún jurista de reconocido prestigio en temas de administración local, de estos procedimientos, de estos procesos, porque no voy a decir que son contradictorios los informes, pero tienen matices. Los informes que han elaborado los técnicos municipales, bueno, pues tienen sus matices que en su momento cada técnico ya explicará el suyo en el foro que corresponda. Ante eso, Enrique lo que me ha pedido es pedir un informe él ha decidido a quién, o sea, alguien muy vinculado a la administración pública con mucho currículum, y sé que le iba a pasar el presupuesto uno de estos días para hacer el informe y bueno, pues está pendiente de contratarlo. Yo sigo manteniendo la posición de que si es posible y tenemos todos los parabienes y las condiciones son las que todo el mundo esperamos seguir en este camino, pero también tengo que decir que por seguridad jurídica lo que hemos tenido que hacer es sacar el pliego de volver a contratar externamente, sacar un pliego como los que se hacían antes, porque en el hipotético caso de que no lleguemos en el tiempo o que lleguemos tarde, el 1 de enero tiene que haber servicio. Y por tanto lo que se ha hecho ha sido volver a sacar un pliego siempre con el condicionante de que si nos ponemos de acuerdo en el otro proceso, ese pliego se retrotrae, se anula y ya está. Por ejemplo, que necesita un plazo, tenía que publicarse en julio porque creo que va a las comunidades europeas por la cuantía que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, se está trabajando las 2 vías. Por la seguridad jurídica se ha publicado el pliego, pero la vía de plantear a este pleno municipal con todos los parabienes la posibilidad de la absorción por parte del ayuntamiento del servicio de limpieza sigue viva y sigue en pie. Si no hay más, finalizaría el pleno y podría hablar el público ahora. Ahora os traigo un micrófono, ¿eh?
Más que nada es que como quedamos que os ibais a reunir con nosotros para la elaboración de la parte que nos corresponde a nosotros en el pliego y no hemos tenido nada, no nos habéis avisado ni nada, por eso queríamos información. Yo por lo que quedé con Enrique, con el responsable de compras, es que iba a hablar con vuestro representante. Con Alberto, pero es que al día 15 de julio y hasta ahora no nos ha dicho que se ha reunido ni que ni sabríamos nada. Insisto, el pliego lo que se ha hecho ha sido buscar la seguridad jurídica de publicarlo por si acaso, pero no con la voluntad. O sea, la voluntad es ese pliego retrotraerlo, si es que todos los datos que nos dan nos permiten hacer lo que este ayuntamiento, ya veremos si mayormente, yo espero que sí, queremos hacer, que es volver a absorber el servicio de limpieza. Más que nada que volvemos a tener problemas con Gueró. Han dejado otra vez de ingresar. ¿Algún tema de nómina? No. Gueroa, has dicho. Gueroa, no te había dicho. Vale. A día de hoy yo he hablado con Gueroa y me dicen que no han vuelto a hacer aportación ninguna. Nos hicieron hasta abril con lo que es esto y que no pueden contactar con la empresa. Yo les he pasado los números de teléfono que tenemos de la empresa, me ha vuelto a llamar y me ha dicho que no se pueden poner en contacto con la empresa. Uno de los números de los que ellos hablaban del problema, les sale que es otra empresa. No sabemos si han cambiado de nombre o no sé, o hay algún error en el teléfono, pero seguimos igual. Seguimos con nóminas mal pagadas, no impagadas, mal pagadas. O sea, es que no hemos adelantado nada. Nos están haciendo ingresos algunas compañeras, pero no sabemos de qué, porque no nos mandan nóminas referente a los ingresos, ni sabemos si están bien o a qué se refieren. Bueno, yo ¿qué me atiende? Nada, no, yo te preguntaría que en la última reunión que tuvimos contigo y con Enrique y demás, el día 1 de julio tú ibas a tener algún contacto con la empresa o la empresa contigo, ibais a hablar de algo o estabais esperando algo, alguna respuesta por parte de unos o por parte de otros. Nos dijisteis. Sí. La última reunión que tuvimos con vosotros, el 2 de julio, ¿estuviste tú? ¿Estuvo Enrique? No, la reunión fue el 1 de Mari Carmen, la reunión fue, no sé si fue por junio o hasta no recuerdo el día. Lo que nos dijiste es que estabas esperando que el día 1 de julio tendrías alguna respuesta o algo teníais, o por parte tuya a ellos, que estabais esperando a que correspondieran a algo que estabais en contacto con ellos. Me imagino que te refieres, es que cuando ha habido incumplimientos se pone en marcha el procedimiento administrativo, que es que desde el ayuntamiento se les insta a que presente la documentación, patatín, y me imagino que el 1 de julio o el 2 de julio vencería el plazo de ponerse al día, me imagino. Eso, y que tendréis alguna respuesta. Entonces, si es que no se han puesto al día, me estáis diciendo que Gueroa no tienen, desde abril no han vuelto a ingresar, lógicamente mañana estaré con Enrique de nuevo para reactivar los expedientes. Claro, pero que en esa fecha, que algún contacto ibais a tener y que nos ibais a comunicar a nosotras algo, que le escribirías a Alberto, al asesor de ELA, y claro, en todo este mes no hemos tenido ninguna respuesta de nada ni de nada. También estaba a la espera del caso de Nieves, que se habló en ese momento y que tú nos dijiste que le habías comunicado a la empresa y que estabas esperando alguna notificación por parte de ellos. Yo no sé si se le ha llamado o se le insiste, porque tampoco se pone como mucho empeño en que las cosas se solucionen un poco.
porque este caso es muy importante, aunque para algunos no lo sea, es muy importante. Es muy importante para una persona que lleva trabajando mucho tiempo con una jornada de 4 horas y que tiene la posibilidad de ampliarla porque una persona o su compañera se ha jubilado, y que no se haga un poco de hincapié con la empresa para que esta persona pueda acceder a una jornada completa. Eso es muy importante, y también nos dijiste tú, Miguel, que nos ibas a dar alguna contestación. Y a día de hoy ha pasado un mes entero y no tenemos ni de un lado, ni de otro, ni de nada, porque seguimos en la misma situación. No nos pagan mal. Geroa nos han dejado de pagar. Seguimos en la misma situación y ha pasado todo el mes y estamos como que vendidas por la mano de no sé quién. Yo, los pasos que he dado ya los transmitía quien se los tenía que transmitir. Y que fue además… Sí, estamos esperando plazos y plazos, si todo el tema burocrático ya lo sabemos. Nosotros, o sea, yo personalmente, bueno, a través del área de servicios, pedimos al parvulario, a la Euroescola de Urquizu, le pedimos que nos dijeran ellos por escrito que no les importaba que el horario de la trabajadora fuera más amplio, o sea, que fuera más continuado. Sí. Recibimos ese escrito. Con ese escrito mandamos un escrito a la empresa diciéndole que como ayuntamiento no poníamos ninguna pega también, a pesar de que el pliego decía otra cosa, no ponía ninguna pega a que pudiera ser así. Sí. El colegio no ponía una pega a la empresa. Y yo hablé con el encargado, no sé quién es, encargado o encargada creo que era, de la empresa, y le pedí por favor que ese tema lo trataran, que al ayuntamiento impulsaba ese tema. Yo no les puedo obligar. No, yo no te digo que les puedas obligar. Y yo insistiré y me comprometo mañana mismo, estáis todos delante, a volver a llamar a la empresa para volver a hablar de este caso. Pero en este caso hemos dado los pasos como ayuntamiento nos corresponden. Luego la empresa tiene su autonomía de empresa y bueno, pues… Que ya lo sé, que a veces se dice que no tengo competencia para esto, para lo otro, pero yo creo que esto es un caso que se puede resolver. Es que se puede resolver teniendo voluntad y teniendo compromiso y teniendo ganas. Se puede hacer. Se puede hacer. No se puede decir, no, es que yo no tengo para esto. Se puede hacer. A ver, yo no puedo a la empresa… Es que se puede hacer. Creo que tiene que quedar claro que el ayuntamiento no le puede a la empresa obligarle a hacerlo. No podemos obligarle. Que ya lo sé, que no se puede obligar. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver si somos capaces de convencerles de que eso se haga. Y yo lo he intentado, he hecho los trámites por escrito para que conste que lo hemos intentado y he hecho mi trámite telefónico. Lo voy a volver a intentar mañana mismo. Pero es que por una cabezonería de esta empresa, que no sé qué tiene metido en la cabeza o no sé lo que es, hijo, que no se puede acceder a una jornada laboral de 7 horas solo porque esta empresa le da la gana cuando se han hecho en otros colegios. Es que se han hecho en otros colegios. Pero bien sabes tú y bien saben ellos que no es cabezonería de la empresa, es rentabilidad de la empresa. Bueno, pues se está aprovechando, porque está poniendo allí a una persona con discapacidad y se está aprovechando. Bien. Y las cosas siguen igual. En las sustituciones mandan a gente que nos dejan los trabajos. El otro día en Virgen de Arrate, a mí misma. O sea, siguen haciendo lo mismo. Y yo veo que en todo el mes de julio ha sido un mes largo. Pero claro, ha habido otros temas más importantes. Pues para nosotros, lo nuestro es muy importante también. Y en este mes de julio no hemos tenido ninguna respuesta de nada. Es que de nada, ni de un lado ni de otro, nada. Y nos dijiste que os ibais a poner en contacto con nosotros. Eso es lo que nos dijiste tú. Ese fue tu compromiso. Sí, pero no hemos tenido nada. Porque se podía haber escrito a Alberto y se le podía haber dicho algo, pero es que tampoco. Y si no venimos aquí, pues estamos, que llega septiembre y estamos en la misma. Se han hecho unos pliegos, por si acaso el otro no funciona. ¿Y qué pliegos se han hecho? ¿Con las mismas condiciones que estaban anteriormente? ¿O se van a poner algún punto que nos favorezca a las trabajadoras y no nos hunda más en la miseria? Los pliegos tienen cláusulas de carácter social que tiene aprobado este ayuntamiento hace tiempo ya, y tienen incorporadas cláusulas de carácter social. Garantizada la subrogación de las empleadas y tiene garantizadas el nivel retributivo. Bien, pero por ejemplo en este caso, que es muy importante, porque yo estoy peleando un montón y lo digo abiertamente, una jornada laboral, porque una jornada de 4 horas es una mierda, pero cuando hay la posibilidad de poder acceder a una jornada de 7 horas para tener un sueldo digno, es que no pedimos nada, es que es un sueldo digno de 7 horas, que incluso de 7 horas es una mierda, con perdón de la expresión, pero es la verdad. Ojalá tendríamos los sueldos que muchos de los que estáis aquí, entonces no vendríamos aquí a protestar.
Pero creo que se puede poner más compromiso, más empeño para hacer esto, de esta persona que lleva años ahí trabajando. 14 años. Y simplemente porque se le ha metido a la empresa, que es por el horario, pero vamos, por favor, si esta empresa se va a ir, y le va a dejar con el culo al aire, eso no se puede permitir, ¿eh? Eso no se puede permitir, ¿eh? Porque esta empresa se va a ir en diciembre, ¿no? Si no se hace antes de que se vaya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguna solución tenemos? Porque si no se municipaliza y viene otra empresa, ¿qué pasa con esa empresa? Si no se han modificado los pliegos seguimos igual. Claro, ¿podría ceder? Pues no, porque esto hay que solucionarlo de aquí a diciembre. Mejor dicho, de aquí a septiembre. Porque llevamos esperando año y medio y vamos a hacer 2 años y estamos igual, ¿eh? Y hay gente que tiene necesidad y le están pagando mal. Y no cobramos. Y ni las bajas, y ni nada. Y los trabajos mal hechos, más tenemos que trabajar. Y no hay derecho. Solamente con el compromiso, la humildad y la dignidad de una persona se pueden hacer las cosas. Porque estamos ya cansadas, Miguel, cansadas. Muy cansadas, hartas. Por no decir hartas del todo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es que tú tienes trabajo. Tú. 7 horas, 8. Solo pedimos la jornada laboral, una jornada digna. Digna, que le corresponde, porque está en convenio. Pero a este señor se le ha metido en la cabeza que como le cambia el horario, pues ya está. Pues yo no creo que sea un problema grande ni gordo para que a una persona no le den una jornada de 7 horas que encima de que le corresponde, y tiene la obligación. Porque si fuera que no se ha hecho en ningún colegio, me callo. Pero es que se ha hecho en varios colegios. En varios colegios se ha hecho. Pues eso, ¿y entonces qué hacemos? Si no se le está dando, si no se lo conceden ni nada, pues a alguien tenemos que recurrir. Sin palabras. ¿Te quedas sin palabras? No me quedo sin palabras. Puedo seguir hablando, ¿eh? Lo que quiero decir es que... Sí. Lo que quiero decir es que se han hecho todos los trámites que son pertinentes. No, perdona, toda la tarde no, que no tengo toda la tarde. Perdona. Se han hecho... con él. Vale. Bueno, se han hecho todos los trámites. Además puedes hablar conmigo fuera del pleno también, no hay por qué venir a los plenos, se puede hacer en cualquier sitio. Hombre, pero se han hecho... me diga que me puedo tirar toda la tarde de esa manera. Se han hecho todos los trámites pertinentes que se hacen siempre para conseguir que una persona aumente su jornada. Pero también es verdad, y los pliegos es imposible que lo puedan regular como os gustaría, es que por otro lado está la parte de organización de empresa. Las empresas se organizan como se tienen que organizar y ellas ven cómo. Aquí nosotros estamos pidiendo que la empresa se organice de otra manera y estamos intentándolo, insisto, y tengo los escritos que hemos mandado y tengo la conversación y volveré a hacerlo. Entiendo que no se entienda, pero ni el alcalde ni el ayuntamiento puede tomar ningún otro tipo de medidas que no sean el de intentar convencerles para que hagan esto. Igual que en otros casos se ha podido hacer. Pero siempre dentro de la autonomía organizativa que tiene la propia empresa, porque no están, no haciéndolo, no están incumpliendo nada. Yo no puedo sancionarles por no hacerlo. ¿Me explico? Entonces, ¿que lo estamos intentando? Sí. ¿Que todavía no se ha conseguido? También. ¿Que lo voy a seguir intentando? También. No, yo no digo que haciendo las cosas mal tampoco se le han sancionado. Por el momento. Ha abierto los expedientes en todos los temas de incumplimiento de pliegos, y creo que sabemos todos la diferencia a lo que es incumplimiento de condiciones laborales, que tenéis que ir al juzgado de lo social, y incumplimiento de pliegos que nos corresponde a nosotros. Se han abierto todos los expedientes que han hecho falta y casualidades de la vida, cada vez que se abría un expediente, y lo sabéis vosotras, cumplían. Si yo a ti te entiendo perfectamente también, ¿eh? Cumplen de aquella manera, porque han cumplido con Gueroa hasta que les habéis puesto eso. La última reunión con vosotras nos dijisteis que Gueroa estaba al día. Hoy se me ha ocurrido llamar porque no me fiaba y ya han dejado de pagar otra vez. O sea, hasta que... Ya, pero, a ver, quiero decir que no es una empresa con la cual nos podemos fiar de nada. O sea, creo que eso está bien claro.
y creo que como ayuntamiento necesitamos que por lo menos, o sea, tengamos la garantía de que la empresa se vaya, pero nosotras cobremos. Porque claro, la empresa se va a ir, nos va a dejar no sé cómo, porque no hemos solucionado desde el 2018 y estamos en el 19. Entonces, claro, la empresa se va en diciembre. ¿Cómo nos vamos a quedar? Creo que sí necesitamos compromiso de que vamos a quedar por lo menos cubiertas. Y lo del pleno, lo de los pliegos, se podría haber hecho, yo creo, algún punto, que poner un punto o una postdata o algo que no nos condicionaría a que fueran 2 personas de tal hora a tal hora. Simplemente que se cubriría ese horario con las personas que y así no hubiera pasado lo que ha pasado ahora. Ya, pero si no hay un punto de que tienen que estar 2 personas de 4 a 7, puede haber una persona que esté de 4 a 6:30 y otra en la media hora, y así se pueden ir completando las jornadas laborales. Bueno, creo que María Jesús, por atrás querían hablar. Atrás. Pásalo, para allá atrás. Si no, en el vídeo no se oye. Arratsaldeon. Bueno, pues voy a hacer un poco de Pepe Grillo de los acuerdos que ya tomamos y que ya había como un cierto consenso, pero que de momento no se pregunto, y es por esto por lo que voy a hacer esta intervención, para preguntaros cómo va la convocatoria a los vecinos de Legarre Alto, de Arratevide y de Mecola sobre el ascensor. Y yo me hago portavoz de un vecindario que está bastante disgustado, por no poner otro adjetivo, de que todavía ni siquiera se ha hecho la votación de las 5 opciones. Entonces, esperamos que en septiembre, por favor, al principio de septiembre nos podáis convocar y ya se empiece a ejecutar un tema que lleva 13 años de espera. Sí, como bien sabes, se hizo una reunión, se presentaron unas alternativas, incluso se inició un proceso de votación. Un vecino presentó una 5ª alternativa y hubo que pararlo todo, por respeto a esa propuesta, y se analizó. Esa 5ª propuesta ya está analizada, pero es cierto que hay otros propietarios que creo que ya la han presentado una 6ª alternativa. Entonces, claro, hay que analizarla también, y yo espero en septiembre poder presentar a los vecinos las 6 alternativas ya, y a partir de ahí tomar la decisión de cuál es la que en el entorno se quiere que se haga, porque sí es verdad que la presentada como 5ª alternativa lo que ha hecho ha sido incorporar al debate a unas viviendas que antes no estaban, porque les afecta muy directamente, porque está prácticamente en su área de servidumbre y es más, vuela por encima de su propiedad. Y por tanto esos vecinos también se incorporan al debate. Y yo espero en septiembre poder tener las 6 estudiadas por los equipos técnicos, las 4 que ya estaban en la propuesta previa, la 5ª esa presentada por el vecino y la 6ª que ha presentado. Sí. Nosotros también queremos conocer. Sí, no, previamente a los vecinos se presentarán en la comisión. Antes de hacer reunión con los vecinos se presentarán en la comisión. Las 4 ya conocéis, ¿no? ¿Las 4 no? Sí, sí, las 4 sí, pero yo creo que al renovar el mandato lo que no tendría sentido sería presentar ahora la 6ª y no las 4 anteriores. No, es más, lo suyo sería presentar todas otra vez en la comisión de obras. Sí, no, la idea es la 5ª que ya presentó el vecino, esa ya el área de urbanismo, de obras, ya la ha trabajado. Hay una 6ª que si no está presentada, están a punto de presentar otros propietarios. Y, lógicamente, eso se explicará en la comisión correspondiente y luego se trasladará a una reunión a los vecinos. Otra cosa que quería recordaros sobre Mirabaso, ¿qué gestiones se están realizando ya para el desalojo de los ocupas? Si tenéis alguna noticia de que eso ya se ha puesto por lo menos en marcha.
Bueno, de lo que tú le llamas Mirabaso es concretamente la moción que presentaste, donde se recogían concretamente algunas cuestiones que había que realizar en la parcela. Está, por una parte, el desalojo de la parcela y luego está la eliminación de la robinia, de la falsa acacia que está en la parcela. Entonces, tenemos ya los presupuestos encima de la mesa, tanto de una cosa como de la otra. Y bueno, pues en principio están ya dados el visto bueno por parte mía y por parte de la técnica de medio ambiente, y por lo tanto, pues bueno, a igual alguno de ellos, concretamente el de la robinia, nos lleva algo de tiempo, algo más de tiempo, porque tendremos que pedir permiso a la Diputación, creo recordar que es la que nos tiene que dar el permiso por el tratamiento, por el tipo de tratamiento que se pretende o que hay que aplicar concretamente a la planta para que desaparezca, pero bueno, son cuestiones que se pondrán en marcha en septiembre y ya, bueno, como decía, ya tenemos los presupuestos, etcétera, y bueno, pues únicamente falta el ponernos en marcha en septiembre. Sí, pero el tercer punto también se incluía dentro de la moción, que era recuperar el parque infantil un poco integrado en todo ese ambiente de madera natural, etcétera. Es decir, que también eso estaba dentro de la moción y de momento no se ve nada, excepto ningún movimiento que sea una limpieza general, porque se ha hecho una limpieza, es verdad, hace ya 2 o 3 meses, pero luego no se ha vuelto a hacer ningún otro movimiento ahí. Bueno, el otro punto, que es el que tú comentas, lo mismo, también estamos viendo a ver cómo podemos implementarlo, solucionarlo y ver el presupuesto del que estamos hablando para hacer la limpieza y el acrecentamiento del parque. Pero bueno, será, me imagino que en breve, después del verano. Gracias. Eskerrik asko. Tengo otra cosa, que es que ha salido ahí, pero yo no sabía que iba a salir hoy. El tema del Bidegorri, de Málzaga, bueno, Acitay Málzaga, si queréis, pero nosotros, yo personalmente, he pedido 3 veces que se pudiera hacer un mínimo estudio, por lo menos una ligera idea de lo que sería imaginar ese Bidegorri en la ladera izquierda yendo a Málzaga, mucho más alta, más salubre, más sostenible, con vistas estupendas, sobre todo mucho más barata, porque supone un puente y no 5 de los que se van a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, todavía no he tenido ninguna respuesta por parte de Obras o por parte en general, no sé, de lo que pueda ser o la Junta de Portavoces o algún otro foro, para saber si se está realizando algún estudio. No digo una cosa así perfecta ni de mucho calado, pero sí entender que se podría imaginar otro trazado, otro diseño totalmente diferente, y creo que es cuestión de imaginación y de creatividad, y lo he repetido 3 veces. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, a esa cuestión yo creo que la planteaste en alguna comisión de obras, me parece, en la legislatura anterior, y creo que ya se te contestó oportunamente. Primeramente, la ejecución de este Bidegorri no corresponde al ayuntamiento, como sabes, corresponde a la Diputación. Por lo tanto, pues bueno, es la Diputación la que, en su caso, pues es la que ha decidido cómo y por dónde va a ir el Bidegorri. Existió en su momento plazo para realizar las alegaciones correspondientes, como cualquier otro ciudadano, y por lo tanto, pues yo entiendo que habría que haberlo planteado a la Diputación, que es quien va a ejecutarlo en el momento procesal correspondiente. En este caso, pues bueno, si no se han presentado para su valoración. Por otra parte, pues bueno, nosotros entendemos que el trazado de Bidegorri que ha presentado la Diputación, pues bueno, que puede ser mejorable, pues posiblemente sea el que, por otra parte, se ajusta a la normativa. Creo que recordar que en la Comisión de Obras se te explicó que uno de los principales problemas que puede tener el Bidegorri es que tiene que respetar el porcentaje máximo de pendiente que tiene que tener el Bidegorri, y que por lo tanto el trazado que tú planteas por el otro lado, pues posiblemente, y creo que se te contestó así, posiblemente superaría ese porcentaje. Entonces, bueno, no sé, yo creo que en su momento en la Comisión de Obras se te contestó debidamente a este tema, y bueno, pues no sé yo hasta qué punto. No, simplemente eran hipótesis de trabajo, pero nunca se me ha dicho, nunca
alguna cosa fehaciente de estudio de algo que se ha podido medir o comprobar? Básicamente porque eso corresponde a la Diputación, María Jesús. Entonces, como cualquier ciudadano que ya hubo quien presentó alegaciones al proyecto de Bidegorri, pues bueno, hubo un plazo para que cualquier ciudadano pudiera presentar, en su caso, pues como tú comentas, pues un planteamiento alternativo, pero en cualquier caso al ayuntamiento, que no es quien va a ejecutar, ni quien ha diseñado el trazado, ni quien va a ejecutar ese trazado, pues realmente pues poco podemos decir, pero aparte se te dio esa explicación adicional en la comisión, por lo tanto, pues no sé si tiene mucho sentido el volver otra vez sobre el mismo asunto. No, simplemente porque va a empezar ya a realizarse algo que a futuro puede tener muchísima trascendencia. Y creo que estas cosas, si fuera un estudio, si fuera un replanteamiento, que igual puede ser que los datos nos están ofreciendo, es descabellado, esto no va bien así. A ver, yo María Jesús, quiero pensar que los técnicos de la Diputación que se han encargado de diseñar el Bidegorri, entiendo yo que se habrán tomado las molestias de valorar distintas alternativas en una obra que va a costar tanto dinero. Por lo tanto, no creo que el hecho de que el Bidegorri vaya por donde va sea una casualidad, sino que habrá sido objeto, me imagino, de los estudios correspondientes y se habrán planteado las alternativas, etcétera, y al final ha resultado que el trazado que cumple todos los requisitos de accesibilidad, etcétera, y de posibilidad de unir el Bidegorri con el que ya viene del Goibar, porque si va por el otro lado, pues en fin, un poco complicado. Pues bueno, entiendo yo que ya se ha valorado debidamente, pero en cualquier caso te repito que hubo un plazo de alegaciones donde cualquiera pudo alegar respecto al procedimiento el procedimiento de licitación, etcétera, de diseño también del propio Bidegorri. Bueno, en cualquier caso, a estas alturas, es decir, no sé si podemos conseguir algún matiz sobre el trazado actual, pero desde luego cambiar de trazado te adelanto que no. O sea, ya te adelanto yo que aunque ese trazado alternativo fuera viable, fuera posible, la Diputación no lo va a cambiar. Porque tiene adjudicada la obra, tiene 4 empresas contratadas y si no empieza la semana que viene, empezará en septiembre. Pero ya te adelanto yo que incluso podremos plantear un trazado complementario, otro trazado de Bidegorri, pero no sustitutivo. O sea, el que es el que es. No sé si se podrán meter matices que lo mejoren si somos capaces, porque todavía no ha empezado la obra y alguna cosa no sé si se podrá conseguir o no, pero desde luego un cambio tan radical de trazado, estás hablando de otro Bidegorri, no hacer es hacer otro. Es hacer otro, a ver, ojalá, igual me equivoco, pero creo que en la fase en la que está en este momento el proyecto, eso no es posible. Simplemente que la historia no nos pida cuentas de la decisión que hemos tomado. Ya, ¿no? Pues que tengáis todos buen verano y pasar bien.